Buenas, buenas, buenas. Espero que estén bien, espero que hayan empezado una excelente semana. Vamos a estar haciendo un pequeño review de lo que fue el análisis de la semana pasada, lo que pasó, lo que sucedió y lo que podríamos estar esperando para esta semana, tanto en el oro como también en el euro dólar. Entonces, en el euro dólar, vamos a empezar por ahí. La verdad que no tenía tantas expectativas tan altas referente a lo que iba a hacer esta semana por el tema de NFP y demás. Entonces, como menciono, no tenía muy altas expectativas. De hecho, solamente hice una pequeña operación de muy bajo riesgo, que fue básicamente en el oro. Las demás solamente las proyecté como esta del euro dólar. Sí. Pero bueno, en la semana pasada, si, si no vieron el video y demás, teníamos básicamente que de por sí el euro dólar venía con un flujo de órdenes totalmente bajista y mencionaba que básicamente tenía estos puntos de liquidez que en algún punto podía alcanzar. ¿Ok? Y teniendo en cuenta que nuestro daily también está muy bajista, pues era obvio esperar de que el precio podía llegar a este punto de acá y caer. ¿Ok? Para continuar con su tendencia a la baja. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó? Desde que inició la semana, básicamente inició un pequeño cambio de flujo de órdenes desde 15 minutos. ¿Por qué? Porque básicamente desde que empezó la semana, teníamos de que el precio, básicamente, estamos esperando que el precio viniera aquí. Sí, esto fue, a ver, ¿dónde está el lunes? Fue aquí. Teníamos básicamente de que terminó prácticamente la semana. Sí, el viernes ya me estuvo haciendo una pequeña acumulación. Sí, estuvo bastante lento. Pero de igual manera, si seguimos leyendo esto, tenemos básicamente de que el precio me está haciendo lo siguiente. Me está haciendo, vamos a elegir, ¿dónde está? Me está haciendo básicamente, me estaba haciendo impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Para que se vea más claro, teníamos este de aquí, este de aquí, este de aquí y cambia estructura. ¿Sí? Entonces, ya que teníamos básicamente eso, ya tenemos que, o sea, para mí, si desde 15 minutos hay un cambio de estructura, obviamente existe mucha probabilidad de que ese cambio de estructura sea para comenzar un retroceso, ya sea en una hora, por ejemplo, ¿sí? O inclusive podría ser de que ese cambio estructural vaya hasta H1, ¿sí? Hasta H1 para que sea el retroceso de H4, por ejemplo. ¿Ok? O en definitiva es un cambio estructural general. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya el viernes aquí teníamos una zona de interés, el precio viene, no llega el viernes, pues bueno, el lunes estábamos esperando básicamente a que llegara acá, no llegó. Nos dio una pequeña entrada, si miramos por lo menos en 15 minutos, nos dio una pequeña entrada aquí, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque teníamos impulso, corrección, impulso, corrección, ¿sí? Es decir, podíamos haber tomado tranquilamente este swing a este high y vamos a tener zonas OTES, por ejemplo, acompañado de lo que sería, por ejemplo,
esta ineficiencia de mercado que tenemos aquí, y sacar esto de acá, tenemos esta ineficiencia de mercado acá que pudimos haber tomado, ¿ok? Pero para mí había más probabilidad y había mucha más seguridad que el precio viniera a comer esta liquidez de acá. Bueno, no pasó y listo. Luego, el precio continuó subiendo, no encontramos ninguna oportunidad. Ya en H1 teníamos de que básicamente el precio, de por sí sabíamos de que el precio tendría que llegar a estos niveles, sí, porque había una muy buena zona de demanda que podíamos haber tomado acá, había bastante liquidez que pudo haber quedado pendiente allí, pero de igual manera, eh, en lo que fue por lo menos el miércoles, sí, que fue el día en que básicamente quebramos todo, sí. Entre el lunes y el martes llegamos ahí. Ok, entonces eran buenos días para buscar lo que era la venta, pero el tema estuvo en que esto por lo menos no se dio en sesión. Esto de acá sí ya se dio en sesión, pero no había ningún motivo para entrar de manera segura. Ok, ¿por qué? Porque mi mejor zona en M15 estaba todavía aquí. Ok, entonces como el precio para mí estaba en tierra de nadie, pues había mucha posibilidad de que si yo entrara, podría estopearme. ¿Por qué? Porque si yo iba a buscar un take profit mínimo, iba a ser de 1 a 3. Y con eso ya iba a estar hecha mi semana. Pero, ¡pum! Me iba a estopear. Entonces, como no estaba en tierra de nadie, como estaba en tierra de nadie, mejor dicho, entonces no operé, no tomé nada. Acá tampoco vino a mi zona de M15, que me hubiera encantado que llegue aquí. Tampoco llegó. Aparte, esto ya fue básicamente ¿cómo que se llama? Esto ya fue fuera de horario, sí. Si bien dio una entrada acá, pero bueno, no me gustó. Aquí no había ineficiencia. La única ineficiencia que yo veía era esto de acá. Aquí ya había un punto de liquidez. No llegó. Bueno, tampoco tomé ninguna entrada. Pero ya eh, el día miércoles, como que uno se despierta y ve que ya nuestra zona fue totalmente quebrada, fue totalmente violada. No hay ningún indicio de que el precio vaya a empezar a caer por ser miércoles, o sea que un midweek reversal no vamos a poder buscar aquí. Entonces, sencillamente lo único que quedaba hacer era esperar a que verdaderamente el precio vaya a consumir todos estos puntos de liquidez. Que cuando ven puntos de liquidez así, para una semana tan volátil como lo que es la NFP, o sea, la primera semana de cada mes, estos puntos de liquidez son clave. O sea, sí o sí se van a ir a buscar esto. ¿Ok? Entonces, la verdad que yo no entré en en esta operación en primera porque mi patrón de entrada no fue lo bastante convincente. Sí, porque yo entro o por hombros, cabeza a hombro, o en todo caso por por un doble techo o un doble piso. Y básicamente, es decir, el precio como tal, esto que está aquí lo voy a borrar porque me confunde. El precio de aquí básicamente, si bien yo sabía de que estaba haciendo una pequeña corrección y podía ir a tomar toda la liquidez que habíamos visto a la izquierda, ¿sí?
para mí de igual manera no era un motivo lo suficientemente, digámosle que con altas probabilidades para que yo tome ese trade. Entonces, para mí si no es un trade de alta probabilidad, yo sencillamente no lo tomo. ¿Sí? Aparte, era primera semana del mes y pues no voy a cometer el error de novato de apresurarme a tomar un trade cuando ni siquiera yo siento seguridad de ese setup. Entonces, la entrada arriesgada pudo haber estado acá, pero como a mí me gusta entrar por, digámosle, confirmación, ¿sí? Para sentirme más tranquilo y así lo dicta mi plan, pues entonces mi entrada la coloqué, obviamente, solamente en TradingView, está, sí, no la operé, y con un stop loss aquí. ¿Ok? En realidad, el stop loss como tal tuvo que haber estado hasta acá, ¿sí? Que eran 50 pips y 3 por 5 son 150, ¿ok? Pero yo me limité a poner el stop loss hasta ahí. ¿Por qué? Por mi plan de trading, por mis reglas, etcétera. Así es como calculo, así es como a mí me gusta transformar un 1 a 3 en este caso, en un 1 a 8, un 1 a 6, un 1 a 9, a veces un 1 a 10, ¿ok? Pero esta fue la entrada que proyecté con el euro dólar el día jueves, ¿ok? ¿Por qué? Porque puse una alerta aquí, el precio me llegó, me la activó, pum. Y la activó en cuestión de, a ver, lo que sí fue una noticia bastante densa. Fueron en 2 horas, casi 3 horas, el precio fue a tocarlo. En realidad, cuando yo ya estaba en uno, si yo hubiera entrado en la operación y ya estaba un 1 a 3, que estamos hablando de 17 pips, serían 40, 50 pips más o menos. Obviamente yo ya iba a poner en break-even, ¿ok? Y iba a dejar que el trade se desarrollara. Lo bueno de tener digámosle que las zonas y los puntos de liquidez marcados en el chart, ayuda muchísimo a tener en claro básicamente de hacia dónde y por qué debe ir el precio, ¿ok? Y pues la verdad que este fue el único trade que me pudo haber, siguiendo mi plan y demás, se pudo haber cumplido, ¿sí? En lo demás, como ya mencioné, la verdad que no se me dio. La entrada de alta probabilidad tenía acá, acá tampoco llegó, pues entonces la única entrada de alta probabilidad que puedo haber tomado fue esta, ¿sí? Ahora, oro. ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo al análisis que habíamos hecho. En primer lugar, habíamos dicho de que teníamos esta zona de 4 horas que estábamos buscando operar, ¿sí? Y básicamente, eh, también, como en el euro dólar, obviamente, el precio desde el lunes empezó con una tendencia al alza, ¿ok? Cabe destacar que básicamente en ninguno de los días, por lo menos el oro, eh, ni el lunes, ni el martes, bueno, el martes sí dio, bueno, no, ni el martes, ni siquiera el martes, no dio ninguna entrada clara, ninguna entrada válida, estaba muy, muchas mechas, mucho ruido, ¿sí? Y básicamente, por lo menos con lo que respectaba al análisis, digámosle que semanal, pues el mejor lugar para vender para mí era en esta zona, ¿sí? Que básicamente la reducí en 15 minutos, creo que era una zona de 4 horas o una hora, 4 horas. Lo reducí hasta 15 minutos y pues bueno, esa era la zona.
que yo estaba buscando. Y como siempre, mi entrada de confirmación, por ejemplo, es un doble techo o un hombro cabeza hombro, pero en este caso no se dio. Es decir, el precio aquí me llegó 5.30, pum, tuve en pleno eh, sesión de Nueva York, el precio me llega acá, sí me hace un doble techo, pero la verdad es que a mí los doble techos que me gustan son los doble techos en la sesión, no en multisesión, ¿sí? Porque obviamente pude haber tomado una entrada por acá, pero no, o sea, si tomaba una entrada por acá, cosa que no voy a hacer porque no lo dicta mi plan, hubiera sido así, ¿ok? La misma cosa, yo dice te pide stop loss y hasta esta zona de acá que yo sabía que tendría que haber llegado, esta zona de acá, o en todo caso esta zona de acá. Iba a tener básicamente un 1 a 11, sí, un 1 a 11, ¿ok? Pero, como les digo, no había mucha, como no cumplió el patrón que a mí me gusta, ¿sí? Que es el doble techo bien definido. Es decir, yo en sesión de Nueva York en 5 minutos, yo necesariamente tenía que ver esto. Y entraba en la primera vela a favor de la dirección. Y esa iba a ser una muy buena entrada en 5 minutos para mí. ¿Ok? Pero no se dio. Entonces, básicamente, eh, ya me ocurrió tomar, en el mejor de los casos, primero tomé una entrada acá con muy bajo riesgo, me estopeó, no importa, luego llegó a la zona más probable, ¿sí? Porque para mí esta era una zona muy probable, ¿por qué? Porque sencillamente aquí había bastante liquidez, es decir, el precio aquí llegó, hubo demasiada liquidez que el precio explotó de vuelta, sí o sí quedaron órdenes pendientes aquí, entonces si el precio iba a rechazar la zona como suele hacer en días de alta volatilidad, como es con noticias de la primera semana de cada mes, pues debía de haber sido esta zona de acá. Entonces me arriesgué a entrar, así como está aquí. Creo que fueron 40 pips de stop loss, sí, 43 pips de stop loss y me fui por un 1 a 3, bastante seguro. ¿Ok? ¿Por qué un 1 a 3? Porque ya es un retroceso y luego de todo un impulso enorme bajista, pues el precio obviamente va a empezar a ponerse lento, a consolidar y dicho y hecho, o sea, yo pude haber puesto un take profit aquí arriba, que sé que iba a ir a romper todo esto, porque eh, probablemente necesita un poco más de liquidez y por más liquidez yo creo que podría ser esto de aquí. Vamos a ver en 15 minutos. Puede ser este nivel de acá, ¿ok? Y viendo, por ejemplo, toda esta liquidez que hay aquí, inclusive me animaría a pensar de que el precio va a cambiar su estructura en 4 horas en caso de que continúe subiendo. Esto ya es un pre-market, lo que es lo que estamos viendo, ¿sí? El precio o me llega acá, bueno, de hecho que ya llegó. Si se fijan, en 5 minutos ya llegó a esa zona, a esa mejor zona que había en 15 minutos, ¿ok? Ya llegó a esa zona, pero como ya llegó, con muy pocas probabilidades creo de que llegue y vuelva a caer. O sea, tenemos ya bastantes vendedores aquí que probablemente lo que va a pasar es de que va a volver a llegar a esa misma zona
Y por lo que es la teoría de soporte y resistencia, pues van a haber muchísimos vendedores en esa zona. Yo creo realmente de que si es que el precio a partir de acá, el oro, va a empezar a caer, lo tendría que hacer ya de este nivel de aquí, de los niveles en los que está. ¿Por qué? Porque acá quedó liquidez pendiente, acá hay liquidez pendiente, nuestro order flow sigue siendo bajista, porque nuestra estructura en 4 horas todavía lo es. ¿Ok? Es más, eh, tenemos todavía esta zona de aquí que podríamos ir a tomar así al pip. Si ves a la zona y cae, pero eso querría decir de que básicamente vamos a tener retrocesos, lo cual significaría que en H1, como tenemos acá el último hate de H1, lo más probable es que voy a borrar ya todo esto para que no haya confusión. Lo más probable es de que para mí actualmente en H1, mi último swing high y swing low es aquí y aquí. ¿Ok? Es decir, pretextos para buscar ventas aquí sería una entrada muy de novatos, sin respetar un plan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para mí, por ejemplo, la entrada correcta e ideal sería que el precio hiciera lo mismo que vimos en eurodólar, es decir, que haga un pequeño high acá, como lo está haciendo, luego caiga un poquitito, de ahí que vuelva a subir, expanda un poco, venga a una zona de interés y luego continúe cayendo y llegue hasta ahí arriba. Para desde aquí si quiere y dependiendo, esto puede pasar un miércoles o un jueves, hacer un midweek reversal y luego empezar a caer, ¿ok? Pero caer de veras, o sea, caer con toda la volatilidad con la que el oro se suele mover, ¿sí? Es lo que yo estaría esperando en el oro. Es decir, de momento, así como está esto, yo esperaría a que esto quebrara, llene ineficiencia de mercado y pum, ¿sí? Vaya a buscar estos niveles, ¿ok? En el euro dólar, la misma cosa. En el euro dólar, por ejemplo, tenemos que H4 ya cambió, H4 ya cambió. Básicamente ya neutralizó el, el alto de nuestra estructura en diario, el alto del 13 de enero ya comió, ¿sí? Con altas probabilidades esto tranquilamente puede continuar para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto en semanal, si nos fijamos, esto en semanal, tenemos básicamente de que en semanal teníamos este high, este low. ¿Ok? Y para mí en particular, esto que pasó acá fue como una, no hubo divergencia ni nada, pero fue como una toma de liquidez, ¿sí? Fue un stop con, fue un turtle soup. Y ahora probablemente va a empezar un Judas swing. ¿Hasta dónde? A estos niveles, a nivel macro, ¿sí? Entonces, si eso pasa, es obvio que lo más probable es de que continuemos neutralizando esta liquidez acá
E inclusive que vayamos a buscar estos niveles de acá, ¿sí? Esta liquidez de acá que yo había marcado, ¿sí? Que está marcado ahí. Entonces, teniendo una perspectiva bullish para el euro dólar, por lo menos con lo que respecta a 4 horas, si nos fijamos, ya obviamente, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Lo que quiere decir que tenemos básicamente, ya nos importa porque ya comió. Actualmente a mí lo que me importaría en euro dólar es lo siguiente. Tenemos un 4 horas low. Vamos a ponerlo aquí. Este es mi weekly. Vamos a ponerlo aquí. De igual manera, que sigue siendo parte. Aunque, vamos a mirarlo bien. Pues sí, yo calculo que está bien, correctamente leído nuestra. Porque esto podría ser también weekly. Esto podría ser weekly. Bueno, de una u otra manera es bullish. Y tenemos liquidez aquí, tenemos liquidez aquí, tenemos liquidez aquí. ¿Ok? Entonces, hay bastante liquidez que podemos ir a buscar arriba. Y así como está el precio, o sea, sería absurdo pensar de que a partir de acá el precio va a caer y va a desmoronar todo eso. ¿Puede pasar? Sí, no descarto esa posibilidad. Pero hasta que en H1 o M15 no me demuestre lo contrario, pues no voy a pensar en que el precio realmente va a ir para abajo. Porque si te pones a pensar aquí, el precio básicamente hizo un impulso, me está haciendo un retroceso. ¿Ok? Ahora, si en, si en M15 pasa, por ejemplo, un posible escenario, me quiebra este máximo y luego me quiebra este mínimo, pues entonces sí sería un cambio de estructura. Y habría mucha razón para pensar de que solamente subió, tomó liquidez en la oferta y va a ir a comer nueva liquidez pendiente que están acá en todos estos mínimos. ¿Ok? Pero, como estamos mirando, haciendo un análisis top-down, existe demasiada probabilidad de que la gente esté vendiendo como loca acá, porque es un buen nivel de soporte, etcétera, con stop loss colocados por encima, y entonces la gente va a seguir vendiendo. ¿Ok? Ahora, yo en lo particular, lo que me gustaría esperar es de que, en primer lugar, el precio baje a rellenar toda esta zona. ¿Sí? Que esto podría ser, digámosle que donde el precio haga su midweek reversal en caso que lo haga. Eh, Vamos a reducir esta zona también. Ahí. Y la misma cosa que había mencionado en el oro. Puede ser esta zona de acá, como también puede ser de que haya ingreso de órdenes alcistas, el precio baje a llenar ineficiencia y luego, pum, vaya directo a buscar todas las zonas marcadas aquí arriba. ¿Sí?
que para mí no sería nada estúpido, porque conociendo todo, cómo se mueve el precio a nivel trimestral y demás, pues a nivel trimestral tenemos básicamente de que todos estos high, ¿sí? Esto fue por ejemplo en octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Por lo menos este alto del último trimestre debe de alcanzar en el lapso de este febrero hasta el 15 de marzo, ¿ok? Este high de acá, sí o sí. Estoy absolutamente convencido, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos high de acá ya son del trimestre antepasado y pues no sé si alcanza a llegar ya en lo que queda de este primer trimestre del 2022, pero bueno, hablando a corto plazo, sería eso lo que espero, tanto en euro dólar como en el oro. Estoy esperando a que el precio, no necesariamente que el precio caiga a estas zonas, ¿ok? Porque obviamente lo puede hacer, solamente que si lo hace, pues bueno, vamos a tener que esperar con bastante paciencia a que sesión se acomode con lo que esté pasando con el precio. Es decir, que lo que esté haciendo el precio en estas zonas esté alineado con la sesión. Si eso sucede, ¡pum! Se entra. La misma cosa con el oro. Con el oro, absolutamente la misma cosa. ¿Ok? Entonces, nada, chicos. Espero que les sirva este pequeño análisis, este pequeño pre-market. Espero que le haya seguido el anterior para tomar por lo menos uno que otro trade o añadir confluencia a su análisis. Entonces, de parte de Capital Manager, le mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.